Pero vamos a ir a San Juan capítulo 17, ¿saben? Versículo 1. Esas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Y esta expresión es muy interesante porque Dios quería bendecir al pueblo de Israel. ¿Saben para qué? Para que sea luz a las naciones, ¿verdad? Y así Dios también tenía que glorificar a Jesús a través de la obra, que nadie en el mundo, por ejemplo, occidental, es ajeno al hecho de que Jesucristo fue puesto en una cruz en un momento por nuestros pecados, crean o no, realmente. Y de esa manera el Señor ha sido glorificado a través de su muerte. Y Israel tenía que ser glorificada para hacer luz a las naciones. Dios, si bendice a una persona, que también somos nosotros luz, como y sal de la tierra, así como Israel debería ser luz, si Dios nos bendice tanto, ¿para qué cosa es? Para que seamos de bendición, para que seamos luz, a luz a las naciones. Una cosa importante que no debemos perder como perspectiva. Primeramente, glorificar a Jesucristo, y que el Señor Jesucristo se va a encargar de hacer que las cosas se vayan dando. Versículo 3 dice: y esta es la vida verdadera, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Versículo 9: ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor, ¿por quién ruega? ¿Quién es el que va a ser utilizado? ¿Quién es el que va a ser llevado a proclamar la palabra? ¿Quién es el que va a ser el que tiene el rol protagónico en la historia de la evangelización del mundo y de la santificación del nombre del Señor? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. El Señor está rogando por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser instrumentos, para que nos mantengamos en su palabra, en su verdad, que le sigamos, que demos testimonio, que seamos luz. Para eso el Señor está orando en este momento. Dice, porque tuyos son. El Señor dice claramente, tuyos son, Señor, tuyos son, Padre, ¿no? Versículo 10 también dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Señor, guárdalos en tu nombre. Yo ya no estoy, ¿saben? 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Cómo podemos ser transformados? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús, el apóstol Juan decía, si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos, más que al prójimo, primero a nuestros hermanos. Hermanos, supuestamente amamos a Dios y no queremos ver porque Él es de otra iglesia. Y no lo queremos ver, inclusive siendo bautista. Yo he encontrado ahora con esto de Perú 20, hemos ido a algunos lugares, no les voy a decir dónde, y ahí están embroncados. Y saben, al final de cuentas no vamos a tener Perú 20 en ninguno de esos lugares. ¿Por qué? Porque los dos están diciendo, no, si entra con él, yo no voy. Si entra él, tampoco voy yo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Por eso tengo fresco esto. Versículo 20. Si la palabra de Dios realmente está en nosotros, tenemos que ser transformados a la imagen de Jesús. Y Jesús le dijo a aquel que lo estaba crucificando, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Tenía amor. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y por nosotros está hablando. Para que todos sean uno. Ahí está la oración. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración del Señor, que seamos uno, que seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí, perfección en unidad, ¿verdad? Perfección. Sí, es interesante que el Señor, nuestro Dios es trino, y desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, se nos muestra un trabajo en equipo, ¿verdad?
Si pudiésemos dividirnos, aunque sea la iglesia peruana, ya nosotros los ponemos por esos 5.000 etnias, igual cada país, imagínense, habrían, no sé, bueno, ya aunque sea 50 países, todos divididos y orando por cada uno, por una etnia, quizás Dios levantaría y quizás Dios transformaría, haría el milagro para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que sean unos en nosotros. ¿Cómo podemos ser uno? En el Señor. Solamente si estamos en el Señor realmente. ¿Y cómo podemos ver si estamos en el Señor? Si nosotros tenemos una pasión por la palabra de Dios, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que yo soy realmente el Dios, nosotros tenemos que trabajar unidos. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste nuevamente y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La conclusión está allí clara. La única forma como el mundo puede decir realmente el cristianismo marca la diferencia, que el cristianismo es real, cuando esos que dicen ser cristianos son reales, cuando esos que dicen ser cristianos se aman. Esa es la mejor evidencia. Como la gente de Antioquía dijo, esos son cristianos, y inventaron una chapa, ¿verdad? Fue una chapa, fue un apodo. Esos son cristianos, esos son Cristo pequeños. ¿Por qué? Porque vieron lo que Dios había hecho en sus vidas. Y ahí se ve una buena enseñanza. Pablo Bernabé da un buen fruto, Así es. Quiero terminar mencionando nomás que, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4, el libro de Efesios es uno de los libros más que yo quizás he leído más. Algún día me propuse aprendérmelo de memoria, no lo terminé, pero sí aprendí de memoria casi una buena parte. Y sabes, los primeros 3 capítulos son maravillosos, ¿verdad? Todo lo que somos en Cristo, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que le significamos al Señor. Y Watchman Nee dice que eso es la forma como uno tiene que vivir, comenzar a aprender la vida cristiana, sentándose, adoptando todo lo que Dios ha hecho por ti. Pero a partir del capítulo 4, Él dice, ya te has sentado, ahora párate. Ya has descansado, ahora párate. Andad. Y comienza el capítulo 4 diciendo, yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, ¿no? Anden, vivan como es digno, que la iglesia viva como es digna, que los cristianos vivan como es digno. ¿De quién? De su Señor. La Biblia dice en el capítulo 4 versículo 1 que tenemos que andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, y la vocación nos ha dado el Señor, y dice con toda humildad. ¿Cuál es la forma de andar? ¿Cómo podemos vivir unidos? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Sabes? La cosa que más Dios nos demanda es humildad. Aprended de mí que soy manso. Si soy manso, si soy humilde, ¿me va a molestar algo que quizás dijo y no lo quería decir? No, me lo dijo una vez, ¿no? ¿Sabe? Cuando hay humildad, hay respeto. Cuando hay mansedumbre, aprendo a escuchar, soy dócil, aprendo a oír. Pero si no hay humildad y no hay mansedumbre, somos pleitistas, ¿no? Somos pleitistas. Y dice la palabra de Dios, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué cosa quiere decir soportándoos? Imagínate que estás yendo en el Metropolitano y alguien te pisa los pies. Y no solamente te ha pisado, sino te pisa y no te pide disculpas, y encima tú le haces la bulla, ¿verdad? Que te esté pisando y te estés aguantando, ese es soportando. Hay algunas veces que ocurre eso en la iglesia, ¿o no? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Termino con este versículo, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué solícitos?
dispuestos, estar queriendo que así se dé, ¿verdad? Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, tú nos habías puesto ya allí en tu oración, porque nos preocupáramos de este asunto. Señor, ayúdanos a amarnos, ayúdanos a trabajar juntos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido un poco, y gracias porque Autocri también está siendo un buen ejemplo para esto. Ayúdanos, Señor, a dimensionar esto cada día más y más. En tus manos encomiendo a cada uno de mis hermanos, cada una de las peticiones que se ha hecho. Glorifícate y concede, Señor, estas peticiones en el nombre de Cristo. Amén.